Muy buenas noches, hermanos. Les saludamos con la paz del Señor a ustedes. Espero de que estén bien. Venimos una vez más a cumplir con el trabajo para dejar la palabra de Dios. Les saludo con la paz del Señor. Eh, Espero que se escuche bien. Siempre suele pasar, déjenme comentarle un poquito, siempre suele pasar cosas así en el audio, en el sonido y estamos corrigiendo de ver cómo suena, cómo se escucha el audio, a ver si se escucha bien o no. Eh, Estoy viendo acá que se escucha despacio, pero vamos a poner todo en la mano de Dios a ver cómo se escucha. A ver, quería saber cómo se está escuchando. Vamos a seguir intentando, pero no vamos a dejar de hablar la poderosa palabra de Dios. No sé si me alcanzan a escuchar. Hoy es 18 de junio del 2025. Estamos en vivo. ¿eh? Le doy gracias a Dios por permitirme estar acá una vez más con mi esposa para dejar la palabra de Dios. Y le quería saludar también a FM Nuevo Amanecer, conducida por la hermana Mónica Alfonso. Programa que se hace llamar Reconciliando al Mundo con Dios. Les saludo con la paz del Señor a cada uno de ustedes. Muy bien, hermanos, vamos a hacer todo lo posible para que suele salir y se escuche, ¿no es cierto? El mensaje, a eso de lo que venimos, para dejar el mensaje de la poderosa palabra de Dios. Le voy a dejar a mi esposa para que ella se presente en esta noche. A mi hermano les saludo con la paz del Señor en esta noche. Tan solo agradecida a Dios por este momento. Sabemos que hay un llamado en cada uno de nosotros, tan solo debemos de cumplir. Así como decía recién mi esposo, tal vez el tema del sonido y todas esas cosas que él está arreglando. Pero estamos aquí a pesar de todo. Estamos una vez más tratando de dejar esta palabra de Dios. Sabemos que Dios nos ha llamado a propósito y debemos de cumplir, hermanos. Debemos de tratar de llegar en cada hogar, en cada corazón, en este tiempo donde el Señor quiere que nosotros pongamos de nuestra fuerza, de poder predicar su palabra. Y tan solo pedimos siempre su fiel oración hacia la vida de mi esposo, hacia mi vida, para seguir en este camino, para seguir adelante. Tan solo vamos a hacer una oración, luego vamos a estar empezando con la base en esta noche. La base en esta noche se encuentra en Hechos capítulo 16, en el versículo 11 en adelante. El título es Encarcelados en Filipos. Es un pasaje bíblico conocido donde se habla mucho del poder de Dios, del orar, cantar en los momentos más difíciles que nos toca pasar. Pero tan solo vamos a hacer una oración, luego estaremos empezando. Te damos gracias, mi Dios, por este momento. Te damos gracias, Padre, porque sabemos, Señor, que tú eres el Dios que preparas cada corazón, cada mente. Pedirte, Señor, en este día por la vida de mi esposo, por mi vida, Señor. Tan solo pedirte que seas tú obrando, Señor, a través de nuestra vida. Bendice a aquellos que están mirando, que están escuchando en este día, Padre Santo. Que el mensaje llegue, Señor, en cada hogar, en cada corazón, Padre mío. Te damos gracias, Jesús, por este momento, mi Dios. Amén.
Amén, hermanos. Muy bien, hermanos, vamos de lleno, vamos a leer ya la palabra de Dios, a ver cómo Dios trata, como siempre decimos, a ver qué es lo que trata de enseñarnos la palabra de Dios, a ver cómo Dios nos va moldeando, cómo nos va edificando al transcurrir, ¿no es cierto?, este camino que Él nos ha llamado a cumplirlo. En esto siempre, como siempre digo yo, Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Y a veces nosotros queremos quizás imponer o querer exhortar, ¿no es cierto?, a los hermanos para que digan, que prediquen, que vayan y visiten a los lugares, que visiten a las cárceles, a los hospitales, en fin, en lugares donde escasea la palabra de Dios. Pero nosotros de este lado, la palabra nos enseña a nosotros de que Dios nos ha llamado con un propósito de distinta manera. Entonces no podemos señalar o decir de cómo Dios tiene que trabajar con cada uno de nosotros, sino que el proceso lo va obteniendo uno personal y con responsabilidad. Por eso Dios me ha dado conjunto con mi esposa vamos a decir, tarea o el don de poder predicar y exhortar al pueblo de Dios. Sabemos que no somos músicos, por eso no estamos cantando. Dios no nos dio ese talento para poder cantar y glorificar, ¿no es cierto?, porque evidentemente no lo tenemos. Ese no es nuestra tarea, no es nuestro rol para cumplir, ¿no es cierto?, el mandato que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado la posibilidad de poder escudriñar la palabra y dar el mensaje. Eso no quiere decir de que todo esto lo que hacemos nosotros es más importante que la otra. No, todos van de la mano, todos van conjuntamente para poder crecer espiritualmente y para conocer sobre todo a este Dios. Así que saludo para Agustín. Agustín, decime cómo se escucha, si se escucha bien la música, se escucha bien la voz. Avísame, Agustín. Adiós por permitirnos estar acá una vez más. Así que sabemos que no es fácil todo este proceso de venir y como ya habíamos repetido, ¿no es cierto?, para poder predicar el Evangelio. Muchos debemos considerar y entender eso, hermano. No nos podemos esconder de lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. A veces, ¿sabe lo que pasa? A veces estoy diciendo esto porque más o menos va a ser la base de lo que vamos a compartir con ustedes con la palabra de Dios. Esta tarea que Pablo y Silas tuvieron que hacer, ¿no es cierto? Así que por eso estoy diciendo más o menos de lo que lo que trata de decirnos la palabra de Dios. Y no es fácil. Siempre consideré yo que si nos persiguen, hermano, cuando somos perseguidos y predicando el Evangelio, vamos a ser atacados. Porque el enemigo actúa de esa forma. Nos atacan de todos lados cuando nosotros estamos predicando el Evangelio. Y va a atacar el enemigo por todos lados. Puede atacar a mis hijos, le puede atacar a su esposa, le puede atacar a su esposo, porque el enemigo actúa de esa manera. Le puede atacar a su amigo para que tenga contiendas con todo esto de lo que usted está haciendo. Con la misma congregación también. Eso debemos entender también. No es la congregación, sino el enemigo se adueña ¿cómo es el término? Se adentra, ¿no es cierto? Se infiltra, ¿no es cierto?, dentro de los templos, dentro de las iglesias, para poder ocasionar y para poder castigar o humillar
aquellos que predican, aquellos que cantan, aquellos que oran, aquellos que buscan al Señor. Y entonces el enemigo así debe entender una cosa, hermano, que el enemigo, el diablo, conoce bien esto y sabe mucho, lee mucho la palabra. Entonces eso debemos entender. Y esto es lo que entendió Pablo y Silas en este día, en esta noche, para poder... Muy bien. Vamos a leer, hermanos, donde dice encarcelados en Filipos, ¿no? Ahí, desde ahí, capítulo 16, versículo 11 en adelante. Bien, vamos a leer desde el versículo 11. Me dicen si se escucha bien. Saludo para Dorca Rodríguez, bendiciones para vos. Cristian nuevamente, Jiménez una vez más, saludo para vos también, vecino mío, vecino de toda la vida, saludo para tu mamá, tu papá, a tus hermanos, saludo para cada uno de ellos, a Karina, a Agustín, a Ruth, como siempre digo, bendiciones para ellos, decirle, mandarle saludos que acá estamos, ya voy ahí a visitarlo, creo que fue una sola, voy a visitarlo, estaban los dos solitos ahí, fui a visitarle, con su nieta creo, la hija de Karina. Bendiciones para la hija, la beba de Karina también. Así que bendiciones a cada uno de ellos. Hermanos, muy bien. La palabra de Dios dice así lo siguiente. Presten mucha atención. Anote Hechos capítulo 16. Después usted lo escudriña y lee en este día tan lindo que Dios nos da, en esta llovizna, así podés estar en la casa. O cuando tenés tiempo de poder leerlo ahí con unos mates a la mañana. Y leer un poco la palabra de Dios. Amén. Dice, encarcelados en Filipos. Dice, zarpado pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia. Y el día siguiente a Nápoles y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia, muy bien, de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde salió a hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a la mujer que se había reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atento de lo que Pablo decía. Amén a la palabra. Bendiciones para Maya. Hermanos, vamos a detenernos acá en el capítulo 14. Y dice lo siguiente: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpuras de la ciudad de Titira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atento a lo que Pablo decía. ¿Qué quiere decir esta primera parte, hermanos? La palabra nos trata de decir a nosotros que debemos abrir el corazón para poder alimentarnos de sus palabras. Ese es la primera enseñanza que nos da, ¿no es cierto?, esta mujer Lidia. Pero ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nosotros? Que a veces, no todo, por supuesto, no abrimos el corazón para escuchar la palabra de Dios. Nos vamos a la iglesia totalmente perdido, totalmente prestando atención a otras cosas, porque sucede en esos también a nosotros, hermanos.
Y nosotros debemos tener cuidado en ese aspecto. Dice y nos enseña aquí que nosotros debemos abrir el corazón para poder escuchar la palabra de Dios y estar atento a la palabra de Dios. A veces nosotros consideramos que siempre, a veces decimos que no debemos prestar atención al hombre, sino a la palabra de Dios. Si nosotros prestamos atención al hombre, eso quiere decir que si nosotros nos fijamos en las condiciones del hombre, ¿no es cierto? Y las virtudes que tiene, su perfil, etcétera, etcétera, vamos a ver equivocaciones en el hombre. Vamos a ver muchas cosas, falencias que puede tener el hombre. Por eso, en esta noche, la palabra de Dios dice que Lidia abrió su corazón para escuchar la palabra de Dios. Cuando leo esta palabra, hermano, a mí me viene una cosa muy, muy sencilla. Cuando yo escuché la palabra de Dios, yo abrí mi corazón en ese mismo momento. En ese mismo momento. Y ahí es donde yo tuve, digamos, esa conversación con Dios y entendí, en pocas palabras entendí, de que Dios me estaba hablando y me estaba llamando para yo ser servidor de Él. Yo abrí mi corazón sinceramente, no fue algo extraordinario, algo espectacular, para yo poder reconciliarme al Evangelio. Muchos sabrán de lo que estoy hablando y muchos no sabrán de lo que estoy hablando. Muchos tuvimos una intimidad con Dios de una manera muy diferente con cada uno de nosotros. Y Dios me habló de esa manera y abrí mi corazón y escuché su voz. Y lo sigo escuchando, abriendo mi corazón hace 6 años, ¿no es cierto? Ya casi punto de tener 6 años ya dentro del Evangelio. Nuevo, muy nuevo, por supuesto. Son 6 años que voy a tener dentro del Evangelio, pero ese fue el momento donde yo, porque acá dice que la palabra dice que ella adoraba a Dios, pero no tenía, ¿no es cierto? Tenía considerado su corazón. Pero acá lo dice que sí, en ese momento sí. Amén. Esa es la primera parte donde nos enseña la palabra de lo que debemos hacer, el abrir el corazón. ¿Qué quiere decir? Abrir el corazón es escuchar su palabra. Escuchen su palabra. No que cuando termine el culto terminamos de escuchar a todos los predicadores, a todos los testimonios de los hermanos, y nos vamos sin nada, porque lo retuvimos dentro de la iglesia y cuando salimos fuera de la iglesia nos olvidamos de todo. Hubo un estudio, en una vez me acuerdo en esto, que a nosotros, de lo que predican el Evangelio, debemos llamar la atención, y es que el que es oyente debe comprender, y nosotros debemos trabajar para que comprenda el mensaje de Dios y que lo pueda retener. Pero en ocasiones los hermanos, nosotros, salimos de la iglesia, como dijo un hermano, un maestro de la palabra, dijo, salimos de la iglesia, hay un conflicto afuera, una pelea, un accidente, etcétera. Y eso es lo que nos llevamos cuando salimos de la iglesia, no la palabra de Dios. Entonces eso es lo que debemos aprender, hermano. Eso debemos tener cuidado nosotros, porque el enemigo es astuto. Siempre considere eso, hermano. Amén. Retenga de lo que dice, abra su corazón. Es de la única manera de poder, como dijo mi suegro el domingo, si vos no tenés amor, vos no tenés a Dios en tu corazón. Es claro y conciso la palabra, y muy clarito. Si vos no tenés amor, no tenés a Cristo en tu corazón. Acá no hay opción de nada. Vos tenés que abrir el corazón para todo, sin excepción. Si me pregunta por qué Jesús lo hizo,
Amén. Esto me viene a mí remontar también, hermano, a que esto un poco de la historia, cuando se eligió a Pablo y a Silas, en realidad Pablo eligió a Silas para que le acompañe ¿cómo se dice? ¿Cuál es el término que para ir a visionar, ¿no es cierto? Para ir a predicar, ¿no es cierto? Pablo le elige. Posteriormente, ¿no es cierto? Esto quiero comentar también porque es algo importante, porque Pablo, sabemos quién es Pablo, y Silas también no aclara muy bien de quién es Silas, pero Silas posteriormente se habían reunido con Pablo y unos líderes de la iglesia, líderes de la comunidad, y ellos también estaban estuvieron en un debate, ellos estuvieron en una, no me acuerdo el término ahora, pero ahora me lo voy a acordar. Estuvieron en una asamblea donde se trató si no me equivoco, en Jerusalén se trató sobre qué iban a hacer la iglesia, qué debería hacer con aquellos, ¿cómo es? De lo que no son del pueblo de Israel, que lo que son judíos y de los gentiles, ¿no es cierto? Están los gentiles, que acá era un debate donde ellos que decían, ¿qué vamos a hacer con ellos? ¿No es cierto? Y esa era la pregunta, una de los debates que se trató de esto. Pablo y Silas estuvo en esa reunión, en ese encuentro, para ver qué hacía la iglesia con los gentiles en ese tiempo. Amén. Entonces, Pablo en su dichos dice que ya se terminó eso. Eso fue un gran debate que tuvieron ellos, Pablo, que la iglesia le dijo que no, que la circuncisión ya había terminado con la cruz, ¿no es cierto?, pagado por el Señor Jesucristo. Eso fue lo que trató de enseñar Pablo a este primer encuentro, concilio. Esa es la palabra, el primer concilio que tuvieron, ¿no es cierto?, o uno de los concilios, para poder discernir, ¿no es cierto?, de lo que Dios, que Jesús ha venido justamente para eso, porque eso era el tema, porque como que recién se estaba iniciando. Nosotros, hablando nosotros más cerca, dándonos ejemplo, a nosotros nos hacía falta, decía Pablo, nos hace falta los indígenas que se hagan circuncisión, sino que tengan la fe de Cristo a través de la cruz del Calvario. Eso para que se puedan resumir más el ejemplo que yo les estoy dando cuando tuvieron el primer concilio. Entonces Pablo acá se va acá a donde estamos nosotros, ¿no es cierto? Y ahí le invita a Silas para que la acompañe. Amén. Espero que se vaya entendiendo un poquito, estoy comentando un poco de la historia, ¿no es cierto?, de cómo se inició hasta en este momento, donde está hablando sobre una mujer que abre el corazón para poder, ¿no es cierto?, adentrarnos y conocer un poco más al Señor. Amén. Amén, hermano. Así como decía mi esposo, estamos leyendo en Hechos capítulo 16, en el versículo 11, encarcelados en Filipos, es el título. Dice en el versículo 14, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. En el 15 dice, y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Hermanos, sabemos que Dios siempre tiene un propósito en cada uno de nosotros, y Él tiene, dice la palabra, los planes perfectos para sus hijos. Y acá tocan el corazón de esta mujer, primeramente de Lidia. Y la palabra dice que ella y su familia fueron bautizados porque escucharon la palabra.
escucharon el mensaje que el apóstol Pablo estaba diciendo en ese momento, abrieron su corazón, entonces la palabra entró a la vida de ella. Entonces ellos, al ser bautizados, ella le dice, quédense en mi casa como agradecimiento. Entonces, en el versículo 16 dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Sabemos que acá dice, aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta mujer dice que era una mujer que adivinaba y que a través de esa adivinación ella daba ganancia a sus amos. Y en el versículo 17 dice, esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Hermanos, por eso siempre decimos que, como dice el apóstol Pablo, que nosotros somos cartas leídas. Cómo esta mujer se daba cuenta que ellos eran siervos del Dios Todopoderoso, que Dios había enviado a estos siervos. Ella sabía quiénes eran estos varones. Y el 18 dice, y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. El 19 dice, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia. Hermano, y acá vemos cómo obra el hombre común, aquella persona que no es hijo de Dios. Porque si hay algo que nosotros tenemos que tener en cuenta como hijos de Dios, como nos llamamos ser, es que cuando Dios nos da un talento, nos da un don, debemos de procurar ganar las almas, pero sin tener una ganancia monetaria sería. No pedir nada a cambio a la persona que tal vez nosotros queremos llegar. Porque acá habla de aquellas personas que no conocen a Dios, pero viendo a sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Ellos vieron y se dieron cuenta que estaban perdiendo ganancia con lo que estaba pasando. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Arrestaron, llevaron, dice, y los trajeron al foro ante las autoridades. Y el versículo 20 dice, y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es ilícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Son excusas que ellos ponían solamente para decir cosas malas del apóstol Pablo. El 22 dice, y se agolpó al pueblo contra ellos, los magistrados rogándoles, rasgándoles las ropas.
ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel. Los echaron en la cárcel mandando al carcelero que lo guardase con seguridad. Hermanos, y acá claramente es lo que siempre decimos, que no es fácil, como siempre se dice, seguir este evangelio. Hay pruebas, hay lucha, como hoy decía mi esposa. Cuando somos perseguidos es porque algo estamos haciendo. Acá el apóstol Pablo y Silas fueron a predicar la palabra, pero hubo personas que se molestaron, que no les gustó lo que ellos estaban haciendo, pero ellos estaban yendo a ese lugar acompañados por el Espíritu Santo. No es que ellos fueron por ir por voluntad propia, sino que ellos fueron acompañados por el Espíritu Santo. Y sabemos que cuando vamos a un lugar acompañados por el Espíritu Santo, Dios nos guarda y Dios nos cuida. A pesar de lo que estemos pasando, pero si el Espíritu Santo está con nosotros, Dios nos está cubriendo. Y Dios estaba con ellos, porque era el plan de Dios que ellos vayan a ese lugar. Y acá dice, después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El 24 dice, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Les mandaron tal vez a ese lugar, al calabozo, en esa oscuridad, en esa humedad, en el lugar más oscuro, bien al fondo donde no se escuchase. Ahí los mandaron a ellos, hermanos. Siempre digo que solo las personas que estuvieron tal vez encarcelados, estuvieron presos, conocen esos lugares. Nosotros tal vez podemos imaginarnos cuando vemos una película, cuando vemos algo en la tele, pero nosotros no, o yo nunca estuve en un lugar así. Puedo imaginarme, sí, pero no estuve, no pasé. Pero debe ser feo, hermanos, estar ahí sin saber lo que te puede pasar. Y eso le estaba pasando a Pablo y a Silas. Fueron encarcelados. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Y acá viene, hermano, un versículo donde empieza. Dice en el versículo 25: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Hermanos, imagínense. Los metieron en un calabozo por predicar la palabra. Pero ellos no se enojaron con Dios. Y es todo lo contrario a lo que nosotros hacemos. Porque cuando a nosotros nos pasa algo, lo primero que hacemos es enojarnos con Dios. Es reprocharle a Dios. ¿Por qué me está pasando esto? Es lo primero que nos sale decir. ¿Por qué, Señor, si yo hago todo lo que vos me mandás, por qué tengo que pasar por esta situación? Pero acá la palabra dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Ellos
ellos no se quejaban por lo que ellos le estaba pasando, sino que en el medio de esa prueba ellos estaban confiando en Dios. La fe de ellos era tan grande que seguían adorando a Dios a pesar de que estaban encarcelados, que podrían haber muerto en ese lugar, pero ellos, ¿qué dice la palabra? Cantaban himnos a Dios. Y eso es lo que a nosotros nos cuesta. Nos cuesta porque cuando pasamos por una situación difícil, podemos decir, ¿cómo vamos a cantar? Si no tengo fuerzas ni para orar. Pero la palabra acá en este día nos está diciendo qué es lo que tenemos que hacer en los momentos difíciles. Por más que todo sea oscuridad, que no haya esperanza, que estemos solos. Pero Dios dice, tenés que cantar himnos a Dios. Por más que la circunstancia te diga que no se puede. Pero hay que seguir adorando a Dios. Hermano, Dios tiene los planes perfectos para sus hijos. Y en las circunstancias, en los procesos que nos toque pasar, siempre debemos de adorar a Dios. Siempre debemos de buscar a Dios. A pesar de todo, hermanos, debemos de buscar siempre a Dios. Ser como Pablo y Silas. Y el 26 dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Ustedes imagínense, hermano, la fe de estos varones que empezaron a cantar, que el Espíritu Santo llegó y ¿qué hizo? Se abrieron las puertas de esa celda, porque eran himnos que salían de lo más profundo del corazón de Pablo y Silas. Eran alabanzas de agradecimiento a Dios. Esa fe, como se dice, genuina. Esa fe inquebrantable. Esa fe real. Que el Espíritu Santo, ¿qué hizo? Mandó un terremoto. Algo sobrenatural. De tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. El 27 dice, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Acá vemos, hermano, que entra la figura del carcelero. A este hombre le habían mandado que cuide que Pablo y Silas no salgan. Pero el carcelero, al ver que las puertas de las celdas estaban abiertas, se asustó. Dice, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Es algo que puede pasar en la mente común humana. Las personas que están presas, al ver que tal vez tienen la oportunidad de escapar, van a escapar. Y este carcelero tenía miedo porque sabe que lo iban a matar a él, porque estos presos estaban al cuidado de esta persona.
Y este carcelero tuvo miedo y dice, él pensando que los presos habían oído, él quiso matarse, quiso quitarse la vida. Amén. Muy bien, hermanos. Se va entendiendo. Espero que se pueda entender de lo que Dios trata de decirlo y trata de decirnos de nosotros. Yo de ir más o menos quiero mencionar también acá, y dice, estuvieron en la cárcel es una cosa, y se adentraron, o sea, se fueron a un calabozo. Eso es de lo que trata de explicar esto. Entrar a la cárcel es una cosa, y entrar al calabozo es otra cosa, es totalmente lo diferente. Vos podés estar en una cárcel, una celda, ahí con luces, etcétera, quizás te puedan algo para poder acostarte, algún lugar más cómodo, más fresco, más calentito, más fresco. Pero estos hombres, hermanos, y acá es uno de también que Dios me ha hablado cuando veníamos estudiando la palabra de Dios, que estos dos, antes que ocurra esto, el Espíritu Santo le mandó a estos dos. Y eso yo venía hablando con mi esposa en el auto, de que debemos entender cuando nos llama el Espíritu Santo o nos habla el Espíritu, porque yo he escuchado ya muchas cosas sobre que el Espíritu Santo habla, se menciona el Espíritu Santo, pero muestra muchas cosas bonitas sobre eso, y no es tan así. Fíjese qué le pasó a Pablo y a Silas, porque obedecieron al Espíritu Santo, no se fueron a un hotel, no se fueron a un lugar bonito, no se fueron por predicar el Evangelio, las consecuencias son esas. Eso de lo que te está diciendo. Ahora, si usted no quiere pasar por esta condición, hermano, quédese ahí nomás, no haga nada, quédese con sus comodidades, quédese con todo lo que a usted le conviene, pero hágase cargo después. Porque esto se va a rendir, esto no es que así nomás. Yo soy evangelio creyente, voy a la iglesia sábado y domingo y no voy a rendir juicio, voy a ir directo al paraíso. No, hermano. O usted es llamado por una sola cosa: obedecer a nuestro Señor. ¿Qué dice la palabra? Que nosotros debemos obedecer su palabra y debemos tener temor, ¿no es cierto? Ese es el mandato, ¿no es cierto?, de lo que Dios trata de decir. Y por curar a esta mujer, porque Pablo evidentemente tenía también esa chispa que todos tenemos nosotros, viste, que cuando nos retan o cuando queremos discutir algo, saltamos. Y él saltó y dijo: en el nombre del Señor, porque se ve que él estaba ya cansando de lo que le estaba diciendo. Le estaba diciendo irónicamente, me parece a mí. Por eso se enoja Pablo y le dice: en el nombre del Señor Jesús, que salga ese espíritu de adivinación. Dice acá que era un demonio, era un enemigo. Y que de eso vivía unas personas que se aprovechaban por estas condiciones. Dice acá en el libro, ¿no es cierto?, de Thompson, yo subrayé acá: ganancia injusta. Esas son ganancias injustas. Eso se llama ganancia injusta.
ustedes conocen y verán muchas cosas, y se ve incluso en las iglesias, las tremendas iglesias y tremendos pastores y tremendas cosas que tienen ganancia, pero esas ganancias son injustas. No es provechoso, digamos, de satisfacer a los más necesitados. ¿No es cierto? Se utilizaba ese dinero para otras cosas. Por eso menciona acá de que debemos tener cuidado. Usted quizás tiene el don de sanidad, el don de profetizar, el don de poder calmar ciertas cosas, pero usted se aprovecha de eso. Ganancia injusta, dice en el libro de Thompson. En eso tenemos que tener cuidado. ¿No es cierto? Ganancia injusta, que venía a predicar tal en mi iglesia. Pero yo, ahí empieza a dar lista. Quiero combustible, quiero hospedaje, quiero esto, cuánto valgo. Pero porque es así, hermano. Usted capaz se sorprende, pero es así. Ganancia injusta. Y eso no quiere Dios en su vida. No quiere. ¿No es cierto? Por eso, la enseñanza que nos dejan estos hombres de Dios, ¿no es cierto? Hombres de Dios. Por eso yo me fui hoy al principio. Vayamos al principio cuando dijo: usted es llamado, usted es un hombre de Dios, hombre de Dios. Tanto las mujeres y el hombre. Entonces, debe cumplir con lo que dice. A veces escuchamos mal nosotros el Espíritu Santo, pensando de que el Espíritu Santo nos va a dar todo, ¿no es cierto?, en bandeja para que se pueda entender el mensaje, y no es así. Recuerda también cuando el Espíritu Santo le mandó a Jesús, ¿a dónde? A que vaya ¿a dónde? Al desierto. Ahí tuvo que ir. El Espíritu Santo, ese es el Espíritu Santo, hermano. Ese debemos comprender. Mi esposa lo dijo acá en varias oportunidades. Ella sintió el Espíritu Santo. Pero ¿saben qué? ¿Cuándo fue cuando sintió el Espíritu Santo? Cuando su mamá acaba de partir de esta tierra. Ese es el Espíritu Santo. Está ahí para cosas, guerras espirituales. Si usted pasó por eso, amén por eso. Y si usted no pasó por esto y que todavía piensa que tiene el Espíritu Santo, debe pasar por estos procesos. El Espíritu Santo se manifiesta en los peores situaciones, como estos hombres estuvieron en el calabozo atados en los pies, en los tobillos, ¿no es cierto?, con una madera era un desastre. Pero ellos saben que lo que nos enseña acá es que no se quejaron. No se quejaron para nada, cantaron himnos. Y acá también me quiero detener. Cantaron himno de gloria. Qué difícil, hermano. Qué difícil. Pero ellos nos muestran que se puede. Cuando esté en las peores situaciones, hermano, recuerde esta palabra, que ellos cantaron himno de gloria. Yo me imagino en esa celda, estaban sentados, la humedad, el olor seguro de otros carceleros, de sus propios, ¿cómo es el término? De su propio, no sé qué término es, cuando hacen su necesidad, de todo lo que se pueda imaginar. ¿Y ellos qué hicieron? Te dice Amialek, Yakaya, Yalole, ¿no es cierto? Anañagat, seguí cantando desde que todo esto de lo que nos pasa hoy, quizás usted está pasando por terribles situaciones. Solo vea la vida de Pablo y Silas. Por predicar el Evangelio está ahí. Está en un calabozo. Y ellos cantaron, nos enseña, dice que tenemos que cantar. Yo no sé si lo pensó o lo dijo, quizás en los peores momentos
hay que cantar himnos de gloria para que se rompan toda atadura y toda cadena. Y lo hizo, literalmente se hizo esto, ¿no es cierto? Acá hay 3 cosas que me enseña la palabra de Dios. El Espíritu Santo, a dónde nos va a llevar, pero eso no quiere decir que no tenga miedo, perdón. Debe obedecer al Espíritu Santo. ¿Sabe qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué? Porque quiere proceso en su vida, para que usted se moldee, ¿no es cierto? Para que sea moldeado su carácter, su fe, su personalidad. Por decirlo así, para que se entienda. Ese es el Espíritu Santo, para que podamos moldearnos en nuestra vida personal. Para que sea firme en la fe. Y el resto es hacer el bien. Cuando vos haces el bien, repito de nuevo, ahí viene la consecuencia. Y cuando predicas el Evangelio, te ponen en el calabozo. Pero vos, estando en el calabozo y moldeándote tu espíritu, tu forma de ser, cantas himno de gloria para que todo esto se rompa. Haga eso. Mi hijo está perdido, está en la cárcel, no sé qué hacer más con él. No duermo porque el viernes y sábado y no sé si va a volver el domingo o el lunes a la mañana. Rompa, cante himno de gloria, pero cántelo, hermano. No vaya, y como dije hoy al principio, no vaya a la iglesia a chusmear, a mirar quién vino, quién está, quién no está, si te gustó la predicación o no. Vaya y cante y glorifíquese para que todo esto se rompa. Es de la única manera. ¿Por qué hace Dios esto? Para forjar nuestro carácter, hermano. Porque quizás si yo te doy esta cosa y si te doy otra cosa más fuerte, quizás no vas a superar. Pero tu testimonio va a decir, yo pasé por esto. Ajá, yo sé que está hablando el hermano. Sayaten de lo que está hablando el hermano. Porque yo pasé por ese testimonio y yo estoy aquí cantando himno de gloria. Eso es para mí, hermano, también. Esto va para mí. ¿Cómo no agradecer a Dios? Y no canto himno de gloria porque observo a las personas, observo a otros, me perjudico a mí mismo. No soy agradecido delante de Dios. Voy a tomar como modelo, como ejemplo, como Pablo y Silas cuando le hicieron injustamente. Pero me estoy olvidando, no solamente fueron encarcelados, fueron Caihuagán directamente. No estábamos olvidando esa parte. No es que le insultaron, chaye. No, Caihuagán le pegaron, le azotaron. Y hablábamos nosotros de esto, que nosotros, que me voy porque no, el Evangelio no, es para pérdida de tiempo, si podríamos decirlo de esa forma. ¿Nos da una pruebita? Sí, el Señor. Sí, no nos vamos mal a la iglesia. Qué hermoso, qué hermosa palabra que nos está dando esta noche Pablo y Silas a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Hermosa y poderosa es la palabra, hermano, porque siempre decimos que la palabra tenemos que vivir, tenemos que ser testimonio nosotros de lo que Dios hace en nuestra vida. Y así como decía la palabra, ellos fueron azotados, fueron golpeados, heridos físicamente por predicar la palabra. Y así recién decía mi esposo, a veces pasamos por una pequeña prueba, por una pequeña lucha, porque no, si nos ponemos a meditar, no pasamos por lo que pasaron estos varones de Dios.
el sufrimiento que ellos tuvieron. Ustedes se imaginan, hermanos, que el apóstol Pablo era una persona instruida, letrado, como quien dice, iba a los mejores seminarios, nació en una familia de bien, y a lo último de su ministerio, sí, cuando él realmente tuvo ese encuentro con Dios, donde él fue transformado, ahí empezó su lucha. Ahí empezó realmente él a decir que todo lo que él pensaba que estaba haciendo bien estaba mal. Y que cuando cae recién el Espíritu Santo en su vida y él es transformado, y ahí él empieza realmente a agradar a Dios. Y al buscar a Dios todos los días le llevó a esos lugares, a quedar preso en un calabozo, a ser azotado, solamente por predicar la palabra. Pero lo lindo de todo eso, hermano, es el ganar almas. Porque cuántas familias se convirtieron. Dice la palabra que estaba la familia de Lidia. Después hablan acá en el 25. En el 28 dice: más Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él le da ánimo al carcelero. Decíamos que el carcelero, al ver las celdas abiertas, tuvo miedo y se quiso matar. Pero Pablo le dice: más Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. El carcelero no podía creer lo que él estaba viendo. Él fue el testigo de todo lo que estaba pasando en ese lugar. Temblando, dice, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? El carcelero reconoció que estos hombres eran enviados de Dios, eran hijos de Dios. Y él le dice: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Una pregunta que salió del fondo de su corazón. Pero para hacer esa pregunta él tuvo que ser testigo de lo que estas personas estaban haciendo. Por eso se dice, hermanos, que siempre debemos cuidar nuestra conducta, de cómo nos ven el resto. Debo cuidar el testimonio que tengo, porque hay personas que me están observando, así como el carcelero. El carcelero vio que Pablo y Silas no salieron. Él vio el poder de Dios. Entonces él agarra y dice: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y el 31 dice: ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ellos solamente le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No dice: tenés que dar tanto, tenés que hacer esto.
sacrificio. Solamente cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así como decía hoy mi esposo, tal vez hay familias, padres, madres, que piensan que es imposible que su hijo vaya a la iglesia, que conozca el amor de Dios. Pero acá el carcelero decía, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y el apóstol le decía, solamente cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hermano, es hermosa la palabra de Dios. Y más cuando hacemos lo que Dios nos manda hacer. Si Dios nos escogió para ser hijos suyos, debemos hacer lo que Dios nos enseña y nos dice que hagamos. Por más que donde vayamos, tal vez digamos que no, que tenemos miedo. Pero si vamos con el Espíritu Santo, Dios nos guarda como guardó la vida de Pablo y Silas. Porque ellos no fueron a buscar ganancia material para su vida. Ellos fueron a predicar, a ganar almas para Dios. Ellos fueron a buscar a esas personas que estaban perdidas. La palabra dice que fueron bautizadas. Y todo el miedo, el temor, el sufrimiento que ellos pasaron fue recompensado con esas familias que se reconciliaron, diciendo no fue en vano ese castigo que tuvimos que pasar, ese dolor físico, porque dice la palabra que fueron azotados. Imagínense, hermano, cuando uno se corta con algo chiquito, duele. Imagínense ser azotados. Todo el sufrimiento físico que tuvieron que pasar. Pero eso no se compara con el gozo de haber ganado esas almas para Dios. Y para eso nos mandó el Señor en este tiempo. Ir y predicar mi palabra a toda criatura. Aquello que para la sociedad está perdido, pero para Dios no. Dice que Dios nos ama a todos, hermano, a todos por igual. Si Dios me escogió y yo no estoy predicando, yo no estoy cantando, yo no estoy orando, no estoy haciendo el trabajo que Dios me encomendó. Y sabemos que no es fácil, así como lo que pasaron estos varones. Pero siempre debemos estar confiados en Dios, estar sostenidos de la mano de Dios. Y Él es quien recompensa. Cada obra que hagamos, hermano, la recompensa proviene de Dios. Y no hay mejor paga que lo que viene de Dios. Después por el gran apóstol hizo grandes milagros, que juntó multitudes por ser lleno de Dios, pescador de... Amén, hermanos. Qué hermosa exhortación que nos da la palabra, hermanos. La verdad que espero que lo hayan entendido, espero que lo hayan atado a la palabra, espero de que lo practiquemos, ¿no es cierto?, de lo que trata de decirnos el Señor en sus enseñanzas.
Eh, Voy a leer un versículo más y con eso vamos a concluir por este día, ¿no es cierto?, la palabra de Dios para poder continuar la semana que viene. En el 28 dice, más Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. A eso le dice al soldado, hermano. ¿Sabe qué? El soldado cuando entró, el guardia cárcel cuando entró, en la celda eso ocurre hasta ahora incluso, en este tiempo. Pero en ese momento cuando un soldado estaba de guardia y estaba a cargo de toda la celda, dicen que la ley romana es que cuando se escapa un carcelero, tú estabas condenado a muerte. Ese es el gran problema que tuvo este soldado. Pero este es un regalo de Dios, una vez más, de lo que nos dice de que ellos estuvieron, Pablo y Silas y el resto de los carceleros estuvieron adentro. Y este soldado guardia cárcel, no sé qué habrá sentido en su corazón. No sé, pero capaz un pensamiento humano, ¿qué hicieron? ¿Qué están haciendo acá? Pensé que se escaparon. Es preferible yo morirme a que me condenen y que mi familia me vean. Este soldado tenía esposa y hijos. Sin saber sin saber de la vida de este soldado Pablo, ¿no es cierto? Y esa es otra labor que nos enseña el Señor diciendo, sea en la condición que tú, hermano, que estás escuchando y que me dice a mí también, sea en la condición en que estás vos, tenés que seguir predicando para que las almas de los que están perdidos vengan a mí, dice el Señor. Si usted está en las peores condiciones, no ponga su fuerza, porque no vas a poder. No vas a poder, sinceramente le digo así, no vas a poder con todo, así sea el hombre más fuerte del mundo, no vas a poder. Pablo y Silas pusieron todo su fuerza en Dios. Hicieron de lo que tenían que hacer. Regir, por supuesto, porque si no hubiese sido otra cosa acá, iban a ser prófugos de la justicia. Pero Dios una vez más nos enseña a nosotros que debemos ser ordenados en nuestra vida. No podemos ser prófugos de la sociedad, de la ley, de la vida en sí. Debemos tener orden en nuestra vida. Y Pablo y Silas conocían eso. Ellos nunca dijeron, no, vamos a escapar y con los ángeles, esto poniéndole en comillas o entre paréntesis, nos cubrirá con su poder y nos librará de la cárcel. No, estuvieron ahí. ¿Sabe por qué estuvieron ahí? ¿Por qué? Porque había un alma que necesitaba del Señor. Y era justamente este carcelero. Y cuando tú acciones, hermano, cuando vos accionas, tus acciones son favorables para el que te ve como este soldado vio, ahí está la gloria de Dios. Pero ¿sabe qué? Nuestra realidad, le voy a decir esto. ¿Para qué voy a la iglesia? Si todos los que están en la iglesia son todos locos. Se pelean todo entre todos. Hasta el pastor, hasta el último. Esto es así. ¿Y cómo pretendemos nosotros ganar almas si los que nos ven a nosotros vivimos peleando, no, tomando decisiones porque sí, etcétera, etcétera? Si yo fuese del mundo, mira, yo le voy a comentar algo. Mi esposa, yo cuando no iba a la iglesia, yo le venía ella de las reuniones, venía mal, venía triste, a veces venía llorando, pero en mi boca nunca salió eso de decir, ¿qué pasa? Porque nunca le dije salí de la iglesia, etcétera. No, siempre respeté eso. Pero quizá en un pensamiento de decir, yo ni loco voy a ir a congregarme en esa iglesia o en cualquier otra iglesia. Me imagino que otras iglesias van a ser así, pero después uno va aprendiendo, hermano, eso. Debemos aprender eso, debemos ser ejemplo nosotros.
No podemos decir una carácter acá, no podemos hablar mal. Debemos ser prudentes de lo que decimos. Amén. Eso quería compartir. Y este soldado se convenció por las acciones que dice Pablo y Silas y todos los. ¿Qué onda, Ike? Ya calla. Dice Barunci Durán. Saludo, hermano, bendiciones. Sos Barunci Durán de Juan José Castelli, barrio Curillé, bendiciones. Ya calla. Durán. Rita, bendiciones Rita Vasconcelo, bendiciones para vos, Eleazar y la señora, gracias Rita, en rock se la sé, pero entienden, así que digo Rita, es mi alumna del taller básico de lengua. Alexi, también y Samuel, bendiciones para cada uno. Daniel Palacio de la zona de Wichi, bendiciones para vos, que todo tu proyecto este año se cumplan, en el nombre de Jesús, tu familia, tus hijos, tu salud, sobre todo la salud de cada uno de ustedes, para poder seguir y seguir proyectando en lo que nos gusta hacer. Chagratá y Ajayayinqui, hermanos, espero que se haya entendido la palabra de Dios. Pescador de la costa, el Señor sin igual. Es hermoso, hermano, como decía, cuando Dios nos llama a predicar su palabra, a dejar a los que están viendo, a los que están escuchando, solo animarles. Como dijo este carcelero, ¿qué debo hacer para ser salvo? El apóstol le decía, solamente debes creer y serás salvo tú y tu casa. Debemos de creer, hermano, en el poder de Dios, y nuestra familia va a ser salva. Seremos salvados si creemos en el poder de Dios. Quiero dejar en Romanos un versículo muy conocido, Romanos 8:28. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. A los que aman a Dios, dice la palabra, todas las cosas le ayudan a bien. Una pérdida de un ser querido, tal vez perdimos un trabajo, tal vez nuestros hijos no están en el camino de Dios. Pero dice la palabra que a todos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a lo que conforme a su propósito son llamados. Dios nos llamó con un propósito, dice la palabra. Pero siempre debemos poner en primer lugar a Dios. Y Él va a acomodar, hermanos, según los planes de Dios que tiene para cada uno de nosotros. Él nos ayuda siempre. Y seamos como Pablo y Silas. Por más que a veces es difícil, pero cantemos himnos cuando estamos tristes, cuando perdemos ya la esperanza de seguir. Cantemos himnos. Y que esos himnos, esas alabanzas, salgan de lo más profundo de nuestro corazón, que sean alabanzas sinceras para Dios. Y cuando nosotros ponemos todo, hermanos de Dios, Él acomoda las cosas. A veces tenemos que sufrir, llorar, no queremos seguir de tanto dolor, pero Dios dice que a los que aman a Dios, todas las cosas para bien, según el propósito, según el llamado que tengamos cada uno. Tal vez estamos tristes,
cosas que nos pasan todos los días. Pero cantemos himnos. Dios rompe toda cadena, toda maldición, todo malos vicios. Él lleva todo, hermano. Todo lo que es imposible para el hombre, dice que para Dios todo es posible. Tan solo debemos de creer, como dice la palabra. Tan solamente debes de creer y serás salvo tú y tu casa. Hermano, que la palabra llegue en cada corazón, en cada hogar en este día. El Señor nos llamó con un propósito de dar ánimo, de buscar aquello que se había perdido. Tal vez no es gran cosa lo que hacemos con mi esposo, pero estamos dejando algo. Queremos dejar algo, darle ánimo a los jóvenes, a nuestros hijos. Nosotros como padres debemos dar el ejemplo a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros nietos. Como dice acá, la conducta, el testimonio que tenemos debe ser bueno, hermano. Porque nosotros alabamos y adoramos a un Dios de orden y de rectitud. Y debemos ir por el buen camino. Hermano, confía en Dios. Hermana, confía en Dios. Y Dios va a hacer la obra. Dios es el que rompe toda cadena. Amén. Amén. Vamos a orar para poder dar la bendición por ustedes, por su familia, por alguien a ser querido, o por algo que quizás esté pasando por difícil situación. Yo sé que hay hermanos que están pasando por muchas razones, digamos. Y también pedimos oración para nuestra vida también, para poder seguir dejando, soltando la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por el día. Gracias por todo, Señor, y por tu palabra, Señor Jesús. Bendice, Señor, a aquellos que han podido escuchar. Bendice, Señor, a aquellos que están pasando por difícil situación, Señor. Te pedimos, Señor, que nos enseñe a seguir adelante. Así como Pablo y Silas, Señor, en una situación difícil, Señor, tú lo has acompañado. Y así queremos, Señor Jesús, que nos acompañe, Señor, en los difíciles momentos, Señor Jesús. Gracias te damos, la palabra dice Señor que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Libera a cada uno de tus hijos, Señor, en este día. Seguiremos aquí, Señor Bendice Jesús. a aquellos que han visto el programa, Gracias, aquellos que están escuchando, Señor Gracias Jesús, en damos, este día, Señor Padre. Jesús. Aleluya. Que llegue tu gracia en cada hogar, Padre mío, y lleva toda carga y toda necesidad, Padre Santo, en esta hora. Te damos gracias, Jesús, por tu gran misericordia, mi Dios. Sabemos que tú eres el Dios de poder, el Dios que todo lo ve, el Dios que todo lo puede, Padre Santo, que tan solo debemos de creer, Padre mío. Tu palabra dice que tan solo debemos de creer en tu santo nombre, Padre. Tu palabra dice, mi casa y yo serviremos a Jehová. Que en cada hogar, Señor, todos te podamos servir, Padre Santo. Gracias, Gloria a Dios, Señor Jesús, en este momento, Padre mío, ponemos, Señor, cada necesidad en tus manos, Padre. Libera a aquellos jóvenes de todos malos vicios, Señor Jesucristo. Hazlos libres, Padre Santo, en esta hora, mi Dios. Te damos gracias, Jesús, Padre Santo, aleluya. Amén. 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 Saludo para Diana Martínez. Bendiciones para su vida. Hermano, hasta aquí ha sido la palabra. Ana Chequel Teray, por permitirnos poder estar en su hogar y ser parte de esto. Saludo para cada uno de ustedes. Nos volveremos a encontrar el próximo miércoles. Escribón que nos llora, nos sirve como amigo, pero es mudo testigo para tu soledad. Yo
de